diferenciación sexual. Entonces, ¿qué es la diferenciación sexual? Es un proceso por el cual el embrión desarrolla sus órganos genitales. Inicialmente, ustedes que ya llevaron embriología saben que el embrión, hay un tiempo de gestación que el embrión es asexuado, o sea, no tiene todavía determinación si es masculino o femenino. ¿De qué va a depender eso? De los conductos de Müller y los conductos de Wolff, ¿no? Eso ya se lo saben. Entonces, en este proceso de diferenciación tiene lugar durante la vida embrionaria y fetal y involucra una cadena de eventos moleculares, hormonales, no hormonales, que inician en el momento de la formación del cigoto y se prolonga hasta etapas avanzadas de la vida intrauterina. Bueno, eso es en el caso cuando una mujer está gestando, pues no se sabe, ¿no? Cuando está embarazada, dice, no se puede saber el sexo hasta los 4 meses, ¿no? Hasta las 20 semanas, un poco antes de las 20 semanas. Pero en el caso de fertilización in vitro, cuando tienes el óvulo, o sea, ni siquiera es un embrión, es un blastocisto lo que implantan a la mujer. Con el blastocisto, tú le haces un cariotipo y ahí ya sabes antes de la implantación si es varón o mujer, ¿no? Entonces, o sea, para que vean a qué niveles ya uno puede saber el sexo del bebé. Entonces, vamos a ver. De forma cronológica y general, la diferenciación sexual se produce en esta secuencia específica. Se establece el sexo genético o cromosómico, o sea, lo que yo les comentaba de que es XX o XY. El sexo cromosómico va a controlar la diferenciación de las gónadas, las cuales determinan el medio hormonal embrionario y con ello la diferenciación de los sistemas de los conductos internos y formación de genitales externos, ¿no? Lo que hemos dicho, conductos de Müller o conductos de Wolff, ¿no? Entonces, por lo tanto, el proceso de diferenciación implica la existencia de varios factores. El sexo cromosómico, ¿no? Que XX o XY. Ya saben que los óvulos, X, y los espermatozoides X o Y. Entonces ya saben que quien determina el sexo es el espermatozoide. ¿Ya? Eh, cuando, dependiendo, pues, XX mujer, XY varón. Pero se descubrió a comienzos de la década de los 90 un gen en el brazo corto del cromosoma Y, que se denominó el gen SRY. Y este gen es responsable de la diferenciación gonadal en sentido masculino. Este hace unos años vi una paciente, un par de años, que venía porque no arreglaba, una chica que no arreglaba. Entonces se había ido al San Bartolomé y la mamá venía, no venía con la paciente. La paciente tenía 17 años y cuando me enseñó el cariotipo, ¿no? Cuando me enseñó el cariotipo yo me caí de espaldas, pues, porque era un XY, la paciente era XY. Pero, o sea, tú la mirabas y era una mujer, o sea, ¿no? Obviamente no tenía seno, obviamente, no tenía senos, no arreglaba, pero era fisiológico, fenotípicamente una mujer. Entonces, eso era si mal no recuerdo, se llamaba síndrome de Swift, creo. Yo me quedé de espaldas, ¿no? Y me puse a buscar y encontré síndrome de Swift. Entonces, eso ahora, y yo dije, ¿y ahora qué hago con eso? ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿La trato? ¿No la trato? Ella ha vivido toda su vida como mujer, como mujer. Entonces, es todo un problema, entre comillas, porque ahí ya entran otros factores, ¿no? Tienes que hablar con la paciente, ver cuál es su identidad de género, ¿no? Si se siente varón o mujer, si quiere continuar siendo mujer, si se identifica como mujer y darle su tratamiento con estrógenos o en caso que dice, no, yo me siento varón, ya. Eso es una cosa, es la identidad sexual, ¿no? O sea, o sea, pues no necesariamente el sexo cromosómico es coincide con la identidad sexual y con la orientación sexual, por si acaso. Entonces, si es por ejemplo, un XY, cromosómicamente es varón, pero de repente la identidad de género no es varón, de repente es mujer, se siente como mujer, ¿no? Pero de repente le atraen las mujeres también, o sea, es diferente, o sea, no hay algo, por eso les digo que ahorita en todo lo que es género hay una gran variedad. Ahora yo en lo que estoy viendo, porque en endocrino se ve mucho esta parte de género, ahora se ve más. Antes era una cosa muy tabú, ahora sí pues se ve lo que es tratamiento del paciente transgénero, o sea, para ayudarlos a su transición, ¿no?
Entonces tú ves que hay género binario, género no binario, género multibinario y es medio complicado de entender. Bueno, entonces el sexo gonadal en el embrión humano, el desarrollo de las gónadas empieza en la quinta semana de vida intrauterina por interacción de dos estructuras, la cresta genital y las células germinales, y a las 6 semanas de gestación el embrión se encuentra en un estado bipotencial. Las gónadas permanecen indiferenciadas, pero capaces de desarrollarse en uno u otro sentido, y esto viene determinado si, si tienes la región SRY del cromosoma Y, viene la diferenciación gonadal hacia varón. Pero si no tienes el gen SRY, hay diferenciación sexual femenina. En este caso que yo les comentaba de mi paciente, ella era un XY, pero no tenía el, la región SRY. Y por eso hubo diferenciación femenina, ¿no? Ahora, el sexo fenotípico es la diferenciación del sistema de conductos internos y de los genitales externos de la persona y se inicia hasta la semana 7. Según el sexo cromosómico y gonadal que se haya desarrollado el embrión, el proceso se produce en uno u otro sentido. El sexo adoptado, asignado o identificación sexual, esa es otra historia. Es el sexo social con como el individuo se relaciona con otros. No, eso interviene no solo los factores anteriores que llamamos yo sexo cromosómico, no, sino también esos circunstancias sociales, dinámicas, que van a resultar en una identificación de género o un comportamiento de género de acuerdo al, al caso, ¿no? Entonces, por eso acá dice abajo, esta identificación sexual puede ser distinta al sexo genético, del gonadal o del fenotipo, ¿no? Puede haber sido un XY, nace como varón, se siente como varón, o sea, su identidad de género es varón, ¿no? Masculino, pero le atraen los varones. Su orientación sexual es homosexual, ¿no? Pero si es varón, se siente, es XY, es varón, se siente varón y le atraen las mujeres, eso se llama un cisgénero. Es lo que, entre comillas, es lo normal o lo socialmente aceptado, ¿no? ¿No? Entonces, esos son términos relativamente nuevos, ¿ah? Cisgénero, bigénero, trigénero, ay, es una variedad. Pero esas cosas sí hay que saberlas porque tú ahora vas a tener, ya no van a, los pacientes trans, ¿no? Ahora ya salen ya y ya son más abiertos a la hora de pedir tratamiento, entonces tú tienes que saber cómo tratarlos porque no los va, porque a veces por no saber cómo tratar, cómo dirigirse a un paciente, puedes, puedes herir sus sentimientos, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ahora, vamos a ver en lo que son los trastornos de diferenciación sexual, son un amplio abanico de patologías originadas por alguna anomalía en alguna de las etapas del desarrollo fetal, ¿no? Puede haber problemas con el cariotipo, por ejemplo, más de una X más, una X menos, una Y más, etcétera. También puede haber problemas, puede ser que sea XY, pero no se terminan de desarrollar las gónadas o también de los genitales internos y externos. Su frecuencia es baja, es menor de 1/2000. Generalmente lo podemos ver en recién nacido, se puede identificar, ¿no? Pero también puede diagnosticarse mucho más tarde. Ahora, tenemos un cariotipo normal, que esto seguro ya lo han visto en genética anteriormente, entonces ya es recontra conocido. Este es un cariotipo de varón, ¿no? Entonces tenemos los pares metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos, etcétera, ¿no? Eso ya que se acuerdan. Pero lo importante acá es que el sexo está determinado por los dos últimos cromosomas sexuales. Entonces, este es un X, este es un Y, por lo tanto, este es un varón. Si fueran dos X, mujer. Ahora, vamos a ver tres síndromes en la clase de hoy, el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner, no porque sean los más frecuentes, sino porque son los más conocidos, porque realmente Klinefelter y Turner no se ven con mucha frecuencia. Y el síndrome, hay otro síndrome que ahorita se me fue, ¿no? Entonces, vamos a ver. Primero vamos a ver el síndrome de Klinefelter. ¿Qué es lo del síndrome de Klinefelter? Este es el cariotipo, ¿no? Y miren acá, el síndrome de Klinefelter tiene un cromosoma de YAPA, ¿no? Que es el cromosoma X. Entonces, tenemos, entonces, acá, ¿cómo sería el cariotipo? No hay 46 cromosomas, hay 47, porque hay uno de YAPA. 47 XXY.
Entonces, ese es el cariotipo. Entonces, es uno de los tipos más frecuentes de hipogonadismo e infertilidad en varones. Se encuentra un cromosoma sexual 47XXY, frutis bucal positivo a cromatina. Recuerden que solamente las mujeres tienen cromatina positivo, o sea, dos veces, dos X. Pero en el caso del Klinefelter hay un cromatina positivo. Niveles hormonales variables, testosterona normal abajo, testículos atróficos por disgenesia y asospermia, y son más altos que el promedio. Algunas cromosopatías cursan con talla bien alta, bien alta. Entonces, a veces por la talla, a veces pasan desapercibidos o incluso a veces por la talla es el motivo de consulta. ¿No? Porque acá en el Perú no somos muy altos. Hace, a ver, ¿qué será? Pues unos 4 meses, 5 meses más o menos, vino a mi consulta un chico que era, su mamá consultaba porque era demasiado alto, pero o sea, era alto y la señora decía, pues ni mi esposo ni yo somos así de alto, tenía 17 años, creo, 17 o 18 años. Y lo había visto otro colega y le había pedido un cariotipo. Y me traen el cariotipo. Y el cariotipo, o sea, yo lo examiné, ¿no? O sea, porque el cariotipo salía 47XYY, o sea, tenía dos cromosomas Y. Entonces yo lo examiné y pues no había atrofia testicular, no había nada de eso, había un desarrollo normal, solo que él era muy alto. Y él quería ingresar a una escuela de eso, militar, quería ingresar. Entonces, él le preocupaba el peso porque era demasiado alto y era muy flaquito. Entonces, solamente le mandé a la nutricionista y le dije que con respecto a su enfermedad de fondo, que se presentara, pero que o sea, si le preguntaran alguna enfermedad importante, pues no, porque si él decía que tenía ese síndrome, que no me acuerdo el nombre ahorita, de hecho que lo iban a sacar, porque realmente el síndrome que él tenía no cursaba tampoco con cardiopatías, nada de eso. Entonces, digo, si le preguntan alguna enfermedad, pues no tienes, pues, porque me dice, no, pero se darán cuenta. Le digo, no se van a dar cuenta, porque eh, al final el paciente, o sea, la talla nomás es lo único llamativo, pero lo que es el examen físico, porque cuando entran a las escuelas de la policía o del ejército, ¿sí? Les hacen un examen físico, a las chicas les hacen un examen ginecológico para ver si han tenido hijos, porque tú no puedes tener hijos, o sea, no puedes postular habiendo tenido hijos o estando embarazada. Ese es un requisito. Les hacen un examen ginecológico y en los varones les hacen un examen físico para ver pues que sean realmente hombres, pues, y en el caso de este paciente, pues, no había problema con eso. Bueno, entonces, vamos a ver, se puede presentar este síndrome Klinefelter como un niño con retraso leve en las adquisiciones en las adquisiciones cognitivas, ¿no? Y comportamiento inmaduro, un adolescente con testículos pequeños y de menor consistencia, un adulto con hábito eunocoide, ginecomastia y escaso desarrollo muscular, o en un adulto con infertilidad. Importante acá, lo que nos interesa cuando nosotros evaluamos desarrollo sexual no es el tamaño del pene, es el tamaño del testículo. El testículo es lo que nos dice si está desarrollando o no. Un testículo puberal ya está a partir de los 4 centímetros cúbicos. Nosotros tenemos un orquidómetro que es como un rosario de bolitas, pero es de madera, ¿no? Y tiene los tamaños, distintos tamaños testiculares, ¿no? Entonces tú en base a eso tú calculas, ¿no? El volumen del testículo, ¿ya? Ahora, tú, ¿cómo lo diagnosticas? Pues dependiendo de la edad que se presenta. Pero a veces, ahora, con todo lo que es la genética y todo lo que es la fertilización asistida prenatal, o sea, desde que es blastocisto pueden detectar que es un síndrome de Klinefelter. Puedes pedir un estudio cromosómico al embrión, bueno, al blastocisto antes que te lo implanten. Y ahí sale si tiene síndrome de Klinefelter, cualquier síndrome, ¿no? Trisomía 18, lo que fuera, o si tiene síndrome de Down también, ¿no? O sea, cualquier síndrome. Y eso ya, de ahí ya depende si la pareja quiere implantarse el bebé a sabiendas de que viene con alguna condición, ¿ya? Entonces, por eso, y al final lo que dice, ¿no? El diagnóstico definitivo lo dará el estudio de cromosomas. Ahora, ¿qué características físicas tiene un Klinefelter? Que eso es bien importante. Constitución eunocoide.
Miren así, es muy alto, pero la brazada en el brazo, usualmente lo normal es que el brazo nos quede más o menos acá, en el tercio superior, ¿no? Del muslo, pero miren, acá es más largo, o sea, los brazos son más largos, ¿no? También lo que podemos ver, la cara redondeada, la barba escasa o nula por ausencia de andrógenos, no hay vello masculino, o sea, vello axilar o vello en el pecho. Obviamente, como no hay influencia de la testosterona, vamos a tener ginecomastia. Como no hay testosterona, vamos a tener osteoporosis, un pubis con distribución del vello, del poco vello que haya, femenino, y una hipoplasia testicular. Ahora, recuerden que lo que es el vello axilar y lo que es el vello púbico depende principalmente de los andrógenos suprarrenales, pero la influencia también de la testosterona, o sea, puede tener poco vello axilar, puede tener poco vello púbico también, pero si tuviera testosterona tendría más vello axilar y más vello púbico, ¿ya? Entonces, esos datos, ¿no? Para que puedan identificar un Klinefelter. Ahora, no todos los que son altos son Klinefelter, ¿no? Pero definitivamente acá en nuestro medio, una persona bastante alta siempre llama la atención. Entonces, miren, acá tenemos el Klinefelter. Pueden ver acá, ¿no? La envergadura, miren que los brazos demasiado largos, la distribución, ¿no? Y miren acá en este caso de este niño, ¿no? Este jovencito que tiene la ginecomastia. A nivel del sistema musculoesquelético, ahora tienen que, si no tiene testosterona, entonces no va a tener todos los efectos beneficiosos de la testosterona. Va a haber poca masa muscular, ¿no? Va a haber cansancio, pueden presentar displasia leve del codo y clinodactilia, que es un hallazgo que puede haber osteoporosis, sobre todo si no han recibido reemplazo hormonal con testosterona, y los adolescentes presentan escoliosis con más frecuencia que la población general. A nivel de lo que es desarrollo sexual, la pubertad aparece en una edad normal, ¿no? Pero los testículos no se desarrollan. Cuando se refiere a que aparece la pubertad, es de que empieza a aparecer los caracteres sexuales secundarios, o sea, empieza a aparecer, por ejemplo, el vello axilar y el vello púbico, ¿no? Eso empieza a aparecer, pero de ahí el desarrollo del testículo, ese desarrollo no ocurre. Entonces, los caracteres sexuales de secundario se desarrollan poco, el vello corporal es escaso y la distribución suele ser ginecoide por la falta de andrógenos. Y el tejido celular subcutáneo puede adoptar una distribución femenina, sobre todo en las caderas, y la mayoría son infértiles. Miren acá, en este caso ven que el paciente tiene una distribución ginecoide. Mire, este señor también, ¿no? Ver acá, en este se nota más, ¿no? Entonces tiene un cuerpo como lo que llaman reloj de arena, ¿no? Ok. Ahora, el coeficiente intelectual de estos individuos puede ser ligeramente inferior. 2/3 tienen problema de aprendizaje, especialmente dislexia y el lenguaje expresivo, la capacidad de procesamiento auditivo y memoria auditiva son deficientes, lo cual conlleva una menor habilidad para leer y escribir. Obviamente, esto es muy relativo también. ¿Por qué? Porque depende también si en algún momento le hacen su reemplazo hormonal, pero también depende de terapia física. Si es un niño que se le detecta esto, haciéndole una terapia física, terapia ocupacional, mejoran un montón. O sea que es muy relativo. En lo que es el carácter hay trastornos del comportamiento frecuentes, inmadurez, inseguridad, timidez, poca capacidad de juicio, no se pueden relacionar con individuos de su edad, problemas de adaptación social y la depresión es frecuente en estos individuos, pero eso tiene mucho sentido porque es una enfermedad en la cual no hay testosterona y obviamente cuando empiezan a crecer, empiezan a interactuar con compañeros de su mismo grado, se dan cuenta que son diferentes a sus compañeros cuando empiezan con el desarrollo, ven que sus amigos están más adelantados y ellos más atrasados. Entonces, lógico, pues puede haber depresión. Puede aparecer ataxia, ¿no? Y entre un 20 y 50% pueden tener un temblor intencional y suelen tener muchos problemas de varices, ¿no? Úlceras en extremidades inferiores pueden ser los primeros síntomas de los varones con Klinefelter. También tienen más riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes como diabetes, tiroiditis, lupus. Y en el caso de las neoplasias, los varones con ginecomastia tienen más riesgo de cáncer de mama y también mayor incidencia de tumores germinales extragonadales, ¿no? Principalmente afectación mediastínica.
Ahora, ¿cómo lo tratamos? Porque ya, entonces, a ver, vamos a empezar. Primero se trataría de un hipogonadismo hipergonadotrópico, ¿no? Porque el problema está en el testículo. Entonces, ¿cómo le doy tratamiento? Ya habíamos visto en la parte de hipopituitarismo que nosotros tratamos con medicamentos con lo que es el producto final, ¿no? O sea, entonces en este caso con testosterona. Entonces, la testosterona cuando se inicia la pubertad aproximadamente a los 12 años. Esto es importante porque si yo le doy testosterona muy temprano, voy a cerrar los cartílagos de crecimiento precozmente y lo voy a dejar, bueno, va a ser alto, pero no lo voy a dejar con una talla más o menos, ¿no? Eso es uno. Y segundo, que obviamente la testosterona también tiene efectos en el cambio del carácter. Entonces, no le puedes dar testosterona muy chico. Entonces, para que haya para que sea equiparable, entonces le empezamos más o menos 12 años. Y esto va a promover el desarrollo de los caracteres sexuales, el crecimiento testicular, más no la función testicular, ojo, y el aumento de la masa muscular. Eso les va a dar una apariencia más masculina. También, obviamente, eso les va a mejorar la autoestima, van a tener más energía y mayor concentración. Recuerden que la testosterona tiene múltiples efectos que ya lo hemos visto anteriormente. Bueno, hay que monitorizar el tratamiento, individualizar dosis y tener en cuenta de que hay efectos secundarios del uso de la testosterona, ¿no? La hipercolesterolemia y la poliglobulia, por eso se pide de tanto en tanto un hemograma y también ya cuando son más grandes pedimos un PSA porque si hay si en algún momento aparece un adenoma o un carcinoma de próstata, la testosterona va a estimular su crecimiento, ¿ya? La esterilidad no se beneficia de ningún tratamiento, o sea, eso sí, o sea, si el paciente no, si es ese grupo de pacientes que no producen nada de espermatozoides, pues no hay manera. Entonces, vamos a pasar ahora con lo que es el síndrome de Turner. En este caso se presenta en mujeres. Entonces, ¿qué tenemos acá? En el Turner tenemos que tiene un cromosoma X y el otro cromosoma que no es Y, sino es X, ¿ya? O sea, acá en el cariotipo ponen pues así, ¿no? Solamente tiene un cariotipo, un X. Entonces, X0, 45X0. Entonces, el síndrome de Turner es un síndrome caracterizado por talla baja. El Klinefelter era talla alta, el Turner es talla baja. Hay una disginesia gonadal y unos hallazgos fenotípicos característicos asociados a la monosomía parcial o total del cromosoma X. El síndrome de Turner fue descrito por Henry Turner, ¿no? En 1938, pero en 1959 Ford descubre la base genética. La prevalencia, 1/2500, 3000 recién nacidas vivas, ¿no? Y los fetos 45X son el 2% de las concepciones, siendo un 99% de abortos espontáneos y 1% de los que sobrevivirían. O sea, para que se den cuenta de que cuando ustedes hagan ginecología, una de las causas más frecuentes de aborto espontáneo es las anomalías cromosómicas. El mismo cuerpo ve que el bebé no es viable, o sea, no va a poder vivir fuera del entorno materno y lo elimina. ¿Ya? Eso lo hace sí, la naturaleza. O sea, si una mujer que ha tenido un aborto espontáneo, es porque ha sido lo más probable un problema cromosómico o genético. Cuando es la primera vez que tienen una pérdida, se recomienda hacer un estudio genético para ver qué patología tenía y para recibir consejo genético. De repente tenía alguna enfermedad que no sabía que podía heredar y lo más probable es que pueda tener enfermedades. Los otros embarazos pueden ser así, o de repente vino con alguna enfermedad y el genetista le va a decir, tiene una posibilidad que si tiene 4 hijos, 3 van a nacer con este problema. O sea, para eso sirve el consejo genético. ¿Ya? El síndrome de Turner se asume que es el 10% de las pérdidas acaecidas en el primer trimestre de gestación. Ahora, ¿qué tenemos acá? El fenotipo Turner. El fenotipo Turner son talla pequeña, implantación baja del cabello, la carita de esfinge, que es un signo clásico, la boca en carpa, el cuello alado, el pterigium coli, ¿no? Cuello alado, tórax ancho y mamilas hipoplásicas, ausencia de caracteres sexuales secundarios, estenosis aórtica, el cúbito valgo, ¿no?
acortamiento del cuarto metacarpiano, linfedema, pero a nivel genital, bueno, vamos a tener amenorrea primaria. Vamos a tener amenorrea primaria, pues cuando sea la edad de que tenga que arreglar, pues no va a arreglar. Pero lo que vamos a tener acá son las que se llaman las cintillas gonadales, o sea, ni siquiera tiene ovario. Tiene un esbozo de ovario, un esbozo de trompa y un útero pequeñito. Entonces, ese es, por ejemplo, es un síndrome de Turner. Entonces, como pueden ver, tiene acá el pterygium coli, la carita de esfinge, la talla corta. ¿No? Ahora, durante el embarazo se pueden encontrar sospechas de síndrome de Turner, entre ellos con los pacientes que tienen el cariotipo 45X. Ahora, dentro del cariotipo 45X tú puedes tener un 45X puro, un 45X mosaico, o sea, hay varias variedades. Los mosaicos, usualmente, sea Klinefelter, Turner o cualquier otra alteración cromosómica que es mosaico, eso lo ven en el cariotipo. El mosaico implica de que los rasgos físicos no van a ser tan marcados, o sea, no va a parecer que tiene la enfermedad. Por ejemplo, una síndrome de Turner que es mosaico no se ve como esta niña, o sea, es bajita, conserva pues algunos rasgos, pero no es tan evidente, ¿ya? Entonces, tenemos también, puede haber un crecimiento intrauterino retardado, malformaciones cardíacas, que eso sí se asocia al Turner, renales, aquellas por malformación de linfáticos y aumento de pliegue nucal, hidrofetal y el higroma quístico. Esos son hallazgos que se puedan encontrar en el embarazo, ¿no? Pueden nacer con 2 a 3 centímetros menos y también con menos peso, ¿no? Los signos del linfedema, ¿no? Algunos rasgos ya se pueden ver en el nacimiento, ¿no? ¿No? El paladar arqueado, el cuello alado, orejas y cabello de implantación baja, ¿no? Pero hay que descartar malformaciones asociadas, ¿no? Lo principal que tienen que descartar en un Turner es la coartación aórtica, ¿no? Y también puede haber luxación congénita de caderas, ¿no? Y lo que es relevante es de que la talla baja es el hallazgo más frecuente en los pacientes con Turner. Por eso es de que es parte de lo que es la talla baja. Si te viene una niña con talla baja, nosotros cuando vemos niños con talla baja vemos, ¿es proporcionado o no es proporcionado? O sea, vemos la abrazada, vemos, ¿no? Y también vemos, obviamente los medimos, los tallamos, pero vemos si hay otros signos, ¿no? Implantación baja de las orejas, etcétera. Entonces, con eso ya podemos presumir que podría haber o no una cromosopatía. En el 90% de las Turners va a haber insuficiencia ovárica, no va a haber aparición de caracteres sexuales secundarios, va a haber amenorrea primaria. Bueno, y cuando ya, obviamente si hay amenorrea, hay hipogonadismo, pues va a haber infertilidad, ¿ya? Y dice, no hay que, lo que les decía hace un rato, no hay que confundir la aparición de pubarquia con pubertad, porque la pubarquia, o sea, la aparición de vello axilar y púbico, depende de los esteroides suprarrenales. También en las malformaciones cardíacas, la cardiopatía congénita en un 30%, predominando defectos del corazón izquierdo, ¿no? Válvula aórtica bicúspide o coartación de la aorta. También tenemos malformaciones renales. La más frecuente, el riñón en herradura, seguida de sistemas colectores dobles. Tienen obviamente más riesgo de infecciones urinarias, por lo tanto, hay que hacer su control, ¿no? Y también problemas de hidronefrosis por anomalías de la unión piel-ureteral y que van a necesitar controles ecográficos. Entonces, nosotros tenemos en la clínica del síndrome de Turner, en el 100% de los casos, sea también mosaico, vamos a tener la talla corta, el cuello corto en un 40%, la proporción anormal del segmento superior e inferior, eso es lo que yo les decía, ¿es proporcionado o no es proporcionado? ¿Ya? El cúbito valgo también es otro hallazgo, las mamilas hipoplásicas y muy separadas, ¿no? Acá tenemos edema de manos porque va a haber problemas de obstrucción linfática, infertilidad, falla gonadal, problemas cardiovasculares, que eso sí está asociado al Turner, ¿no? Perdón, ya, ¿no? Y otras anomalías asociadas tenemos la tiroiditis de Hashimoto, el hipotiroidismo, o sea, enfermedades acá en este grupo, enfermedades autoinmunes.
Hashimoto, hipotiroidismo, alopecia, vitiligo. Entonces son enfermedades autoinmunes. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico, tratamiento? Bueno, ya dentro del tratamiento tenemos que hacer el examen de pulsos periféricos y presión arterial. ¿Por qué? Porque puede haber la coartación de la aorta. Entonces, en la coartación de la aorta puede haber problema en lo que es los pulsos y puede haber hipertensión arterial, ¿no? Valorar en cada visita la posibilidad de otitis media y otitis serosa, el tratamiento hormonal del fallo gonadal, tratamiento de la talla baja con hormona de crecimiento y cirugía plástica para corregir los rasgos dismórficos. Acá es importante en estos puntos, en el punto 3 y 4, y sí me quiero detener para comentarles. La hormona de crecimiento se da en los pacientes que tienen deficiencia de hormona de crecimiento y están asociadas a cromosopatías también, ¿no? No es, y la hormona de crecimiento es para que tú crezcas, o sea, el objetivo es que crezcas hasta tu talla genéticamente determinada. No es para que crezcas, por ejemplo, mi mamá mide 1,50 m, mi papá 1,60 m. Yo quiero medir 1,80 m, me pongo hormona de crecimiento. Así no funciona, por si acaso. Es una pregunta muy común. Eso es uno. Dos, la hormona de crecimiento es uno de los primeros tratamientos que se dan. Es decir, es el primer tratamiento que se da. ¿Por qué? Yo doy hormona de crecimiento, mientras más temprano des la hormona de crecimiento a estas pacientes, la talla va a ser mejor. O sea, no es que, wow, va a tener 1,70 m, no, pero va a ser mejor. ¿Pero qué es mejor? ¿1,50 m o 1,40 m? Lógicamente 1,50 m. Entonces, para eso es el tratamiento, o sea, es para mejorar la talla baja, ¿ya? Eso es uno. Dos, que nosotros damos hormona de crecimiento hasta qué edad. En el caso de las mujeres, hasta una edad ósea de 12. Después de que ya cumplió esa edad, o sea, tiene 12 años, ¿no? Se retira la hormona de crecimiento y se da hormona estrógenos. Damos primero estrógenos solitos. ¿Para qué? Para que crezca el útero, ¿no? Para que haya influencia estrogénica, el útero crezca, porque obviamente tiene que crecer el útero. Si es que, bueno, debe tener útero, lo que no va a crecer, solamente lo que hay es útero, pero no hay ovarios, o sea, los ovarios son atróficos. Entonces se hace crecer el útero. Y luego, ya cuando pasa más o menos 2 años de puro estrógeno, damos estrógeno con progesterona. ¿Para qué? Para que la paciente regle. Porque de todas maneras necesitamos eh, tenemos que dar progesterona para que haya un sangrado, porque no podemos dar eternamente estrógeno, 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 porque producimos una hiperplasia endometrial y donde hay una hiperplasia endometrial se puede asentar un cáncer de endometrio. Entonces, por eso hay que dar una oposición del estrógeno y eso es la progesterona para que la paciente regle. Lo ideal en cuanto a hormona de crecimiento es que la paciente lo reciba lo más precoz posible. Hay mucho mejor resultado cuando la paciente recibe su hormona de crecimiento de muy pequeña y lo recibe años. Y ya después ya los estrógenos ya de por vida, ¿ya? Entonces, por ese lado, para que sepan por qué en ese orden. También hay que vigilar dieta y control de peso, obviamente, vigilar glucosa, ¿no? Para descartar intolerancia a la glucosa o diabetes, apoyo psicológico y estimular la colaboración con asociaciones de enfermos correspondientes. Bueno, acá en el Perú existe solamente una asociación que creo que abarcaría muchas enfermedades, que es la Asociación de Enfermedades Raras, ¿no? Que eso, ahí abarcan varias patologías. Ahora, el tercer síndrome que vamos a ver, que es el que me había olvidado, es el síndrome de Kallmann. Están ahí, ¿no? Sí, doctora, aquí Están ahí, ya. Entonces, está bien. Entonces, vamos a ver el síndrome de Kallmann. El síndrome de Kallmann es otra cosa. Los otros dos síndromes que hemos visto son hipogonadismos hipergonadotrópicos. ¿Por qué? En el caso del Klinefelter no se produce testosterona, pero no hay daño en la hipófisis, por lo tanto sus valores de FSH y LH van a estar altos. Y en el caso del Turner es igual, va a haber estradiol bajo, FSH, LH alto. O sea, eso es un hipogonadismo hipergonadotrópico.
Pero en el síndrome de Kallmann hay algunas particularidades, ¿no? Bueno, es un síndrome descrito por Kallmann y hay deficiencia de gonadotropinas y anosmia. Algo típico del Kallmann, propio del Kallmann, mejor dicho, es la anosmia, total o parcial. Y es debido a un desarrollo defectuoso de los bulbos olfatorios. Pueden estar incluidos en el síndrome paladar y labio hendido, convulsiones, sorderas, cuatometacarpianos cortos, anomalías cardíacas. Y el sustrato anatómico de la anosmia es la hipoplasia o aplasia de los bulbos o tractos olfatorios, mientras que el hipogonadismo es debido al defecto en la secreción de la hormona liberadora hipotalámica. O sea, el daño aquí es más arriba, que es en el hipotálamo. Por lo tanto, el síndrome de Kallmann es un hipogonadismo hipogonadotrópico. ¿Por qué? Si no se secreta el GNRH, no, si no hay GNRH no va a haber LH ni FSH. Y si no hay LH ni FSH no vamos a tener estrógeno ni progesterona. ¿Ya? Entonces, pues es un hipogonadismo hipogonadotrópico. ¿Ya? Entonces, hay deficiencia de gonadotropinas, anosmia, ¿no? Bueno, ya les había comentado las anomalías cardíacas, convulsiones, cuatros metacarpianos cortos, etcétera, ¿no? A ver, ya, el síndrome de Kallmann se produce por un fallo de la normal migración de las neuronas productoras de GNRH desde su origen en la placa olfatoria hasta su situación definitiva que es en el hipotálamo, ¿no? Eh, Eso quiere decir que en el hipotálamo en los pacientes de síndrome de Kallmann no se produce GNRH, no se estimula el lóbulo anterior de la hipófisis, no se produce FSH o LH y no se producen los esteroides sexuales. Entonces, estos pacientes no alcanzan la pubertad y permanecen en estado prepuberal. Bueno, acá nosotros tenemos que lo típico, como le digo, la alteración olfativa, ¿no? Y en el síndrome de Kallmann, en el desarrollo embrionario, las fibras nerviosas que se originan en la placa olfatoria no inducen correctamente la formación de bulbos, tractos o surcos cerebrales olfatorios, ¿no? Entonces, no van a tener una capacidad olfativa y es muy variable porque puede ser una hiposmia, o sea, que huele poco, o anosmia completa. ¿Cómo sabemos eso? Pues obviamente preguntando, ¿no? Y obviamente pidiéndole la opinión al otorrino, de todas maneras, porque el otorrino es el que va a poder evaluar eso mejor. Entonces, esto es lo que ya les comenté. Si el hipotálamo está dañado, no se produce ninguna de las dos hormonas y no se va a producir las gonadotropinas y por lo tanto no va a haber ni testosterona ni estrógenos o progesterona, ¿no? Entonces, acá ya les dije que el hipogonadismo es hipogonadotrópico, ¿no? Y la mayoría de mujeres con síndrome de Kallmann, esto es importante, el síndrome de Kallmann da en hombres y mujeres, por si acaso, ¿ya? eh, y no hay una alteración cromosómica, o sea, es un 46XX o un 46XY. El problema acá es a nivel hipotalámico, no es cromosómico. Entonces va a haber una falta de caracteres sexuales secundarios, ¿no? En los varones se retrasa aún más el diagnóstico porque obviamente, si yo les digo, en las clases anteriores les he dicho, si la mujer se entera de todo antes porque regla. O sea, siempre va a enterar que está enferma de algo porque regla. O sea, las mujeres, si no nos viene la regla, ya, uno piensa, debo tener un problema hormonal, de plano, o sea, debo tener un problema hormonal. En cambio, de los varones no es así. Por eso cuando vimos el prolactinoma, dijimos que los varones solían hacer tumores más grandes porque se retrasaba mucho el diagnóstico, ¿no? En el caso de los varones puede presentar micropene, testículos prepuberales, ¿no? Falta de pigmentación del escroto, ausencia de vello facial, corporal, timbre de voz alto, ¿no? Que es muy agudo, disfunción eréctil, disminución en la libido, etcétera. Todos los hallazgos en el caso de los varones asociados a la falta de estrógenos, ¿ya? Y los hombres y mujeres presentan anosmia o hiposmia, ¿no? Puede ser bilateral, puede ser unilateral, ¿no? Puede ser una anosmia completa o incompleta, ¿no? Y eso se acompaña de acuerdo a las imágenes de diversos grados de alteración, de acuerdo a las imágenes de resonancia magnética. Ahora, en el caso de los varones, bueno, tratamiento, terapia sustitutiva, ¿con qué? Con testosterona y estrógenos, ¿no? Para conseguir el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios.
Pero en el caso que los pacientes quieran alcanzar fertilidad, entonces ahí ya usamos gonadotropina, hormona liberadora de gonadotropina. ¿Se acuerdan que cuando les dijimos del reemplazo hormonal, nosotros dábamos la hormona final, que era testosterona o estrógenos? Eso es verdad. Pero en este caso en particular del Kalman, como el problema está a nivel de hipotálamo, que no produce GnRH, o sea, el problema es en el hipotálamo, pero la hipófisis está bien. Entonces, si yo le doy GnRH al paciente, la hipófisis va a responder y va a empezar a producir FSH y LH, ¿no? Y eso va a ayudar con lo que es el crecimiento del testículo y bueno, y del ovario para garantizar a futuro, ¿no? Para que tenga siquiera una mayor oportunidad de poder gestar, o en el caso de la mujer o en el caso del varón poder tener hijos propios. Acá ya nosotros tenemos una variedad, ¿no? La GnRH como tratamiento es caro, ni modo, pero vale la pena porque ahora con las técnicas actuales tú puedes tener una chica, por ejemplo, de 16 años con un síndrome de Kalman, tú le puedes dar GnRH, ¿no? Entre comillas las siglas, y puedes hacer de que ovule y la llevas bueno, va al ginecólogo especialista en fertilidad y le retira sus óvulos y los guarda. Y ya después le retiras el GnRH y sigue con su estrógeno como siempre. Cuando quiera gestar de ahí unos años, se le vuelve a hacer, se intensifica la terapia hormonal para que el útero crezca y sea más receptivo al embrión, ¿no? En el caso del varón es mucho más fácil todavía, porque en el varón se le estimula con GnRH, crece el testículo, puede, produce espermatozoides, puede dejar su muestra de espermatozoides, se congela, se guarda hasta cuando él quiera. O sea, ya estos pacientes tienen oportunidad de tener hijos propios. Y a pesar de no existir tratamiento para la anosmia, hay que tener algunas recomendaciones, ¿no? Sobre todo porque los pacientes, si el paciente no huele, el olor nos puede prevenir del peligro, ¿no? Entonces, y obviamente si no hueles, también vas a tener problemas para degustar los alimentos. Entonces, por ejemplo, comida, porque si una comida huele mal, o sea, tú dices, ay, está envenenada, ¿no? Está podrido, ¿no? Pero si un paciente con calma no huele, o sea, se puede comer algo que está mal logrado o no puede sentir el olor a fuego o una fuga de gas. Entonces, en esos casos hay que tomar otras medidas para disminuir esos riesgos. Y listo. Esa es la primera parte. ¿Alguna pregunta que tengan? Doctora, Ujú. disculpe, en el caso este de síndrome de Kalman, como usted estaba explicando, cuando una mujer o un varón bueno, la mujer quiera gestar o el varón quiera ser padre, la, la opción que ellos tienen necesariamente tiene que ser así, am, con retirar el óvulo o retirar el espermatozoide, o también puede ser por forma No. normal. No, puede ser por forma normal, pero ten en cuenta que el GnRH, la idea del GnRH es darlo precozmente para que mejore lo que es el desarrollo del ovario Ujú, y del testículo. Entonces, no vas a dar GnRH siempre porque es un medicamento caro y tú tienes que darlo de forma pulsátil. A veces no es que lo inyectas un día y ya, o sea, tienes que darlo con frecuencia. Entonces, ujú. eso lo manejan mejor realmente los ginecólogos que hacen fertilidad, la verdad. Pero una alternativa puede ser esa, ¿no? Una alternativa es de que cuando ya vaya a gestar la paciente, o sea, es una Kalman que tiene 30 años, por ejemplo, y ya quiere gestar, nunca ha recibido Ujú, GnRH. Se le puede dar su ujú. GnRH, pero eso no garantiza de que vaya a ovular espontáneamente. En cambio, si le Claro. hubieras dado en ese momento que cuando estaba recién en su edad adolescencia, es Ujú, mejor. O sea, ese tipo de tratamientos precozmente es mejor. En el caso del varón, un varón que es Kalman, que por ejemplo tú le das GnRH, ¿no? Él dice, no, quiero tener mis hijos propios, tiene 30 años. O sea, tú le puedes dar el GnRH, pero la probabilidad que él produzca sus espermatozoides es baja. No es lo mismo que si hubiera recibido a los 16 años. En los hombres es más fácil, la verdad, porque se les da su GnRH,
les hace su espermatograma, si está todo bien, dejan su muestrita y se acabó y se olvidaron del problema y siguen su vida feliz con su testosterona. En cambio, en las mujeres es Mm, más complicado, ¿no? Porque de todas maneras, no es lo mismo dar en este caso, no es lo mismo dar GnRH que testosterona o estrógenos, no es igual. ujú, ¿No? Entonces, por eso hace la cápite para fertilidad, pero no garantiza que puedan tener sus hijos propios, ¿no? claro. Entonces, no, y ahora también todo lo que es fertilización asistida ya tiene varios, por ejemplo, pacientes con cáncer, ¿no? Ya se les está diciendo que pacientes jóvenes que tienen cáncer, ¿no? O sea, niños no, pues, ¿no? Pero jóvenes, ¿no? Ya se les dice y aceptan antes de hacerse quimioterapia, radioterapia, el congelamiento de sus óvulos o dejar muestra de espermatozoides también. O sea, Mm. ya eso sí, es bastante interesante el área de fertilidad, la verdad. Y eso te da bastante plata también. ¿Alguna, Gracias, alguna otra doctora. pregunta? Doc, ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿cuánto es el riesgo de que la descendencia de estos pacientes herede la enfermedad? Bueno, eso sí no te sabría decir. Yo creo que acá entra también a tallar el consejo genético. Un genetista, de hecho, que lo sabe mejor, pero como es una malformación rara, yo asumo que debe ser difícil que se repita en una misma familia. Esto no tiene un componente hereditario que yo recuerde. O sea, no hay familias con síndrome de Kallmann que yo recuerde. Igual el Turner, igual el Klinefelter, ¿no? O sea, son casos igual que un síndrome de Down. O sea, los síndromes de Down son casos esporádicos mayoritariamente, ¿no? Son pocas las familias que tienen ya genéticamente una predisposición a tener varios niños Down, ¿no? Y eso acá en Perú son contados, ¿ah? Y eso lo maneja muy bien el Hospital del Niño, porque ellos tienen identificadas a las familias con riesgo o sea, les dice, ¿no? El genetista que es un trome, les dice, ¿saben qué es? Por los estudios que les hemos hecho, porque les hacen pruebas más complejas, incluso en el extranjero, y le dicen, ¿saben qué? En su caso, por el problema que tiene su hijo, es probable que si usted tiene otro hijo le va a salir Down, porque ahí ya también ven cosas como la penetrancia genética, etcétera. Entonces, es bien completo lo que hace en el estudio, pero que yo sepa que se vuelve a repetir, la verdad es poco probable. Pero de todas maneras se le tiene que decir al paciente, ¿no? Que siempre esa posibilidad existe, ¿no? Pero no es categórico que sí o sí su bebé lo va a tener, no. Chévere, Doc, gracias. ¿Ya? Niños, ¿continuamos o quieren hacer un break? Como prefiera, Doc. No hay Pero problema. ya, para continuar, pues porque, a ver, sí, mejor la seguimos, porque lo otro no es largo. A ver, déjenme, Okidoki. ok, ya, sí, porque a ver, vamos a ver, a ver, ¿dónde lo puse? Clase, no está acá está mi clase. 24 de marzo, desórdenes femeninos. Y ya. ¿Ahí ven o no ven? ¿Se ve o no se Sí, sí se ve, doctora. ve? Solo que no hay título. Solamente se ve Ah, el ya, color. ok. Ah, ya, Sí. ah, ya, ok, ahí está. Ya, ahora sí. Miren, esta clase usualmente, a mí me han pedido que les haga hirsutismo, pero les voy a explicar algo, miren. Yo la clase la hacía así. Empezábamos con hiperandrogenismo y vemos lo que es definición, signos. Entre los signos está el acné, el hirsutismo, y el hirsutismo tenía una parte adicional, definición, diagnóstico, tratamiento, también en lo que es los signos del hiperandrogenismo, disfunción ovulatoria, alopecia androgénica, virilización. Y de ahí, después de pasar hiperandrogenismo, pasábamos a síndrome de ovario poliquístico. Y después de eso pasábamos al climaterio, hablamos un poquito de climaterio y un poquito de infertilidad. Ahora, ¿hoy qué vamos a ver? Pues hoy día lo que vamos a ver es hiperandrogenismo, o sea, la primera parte, ¿no? Definición de hiperandrogenismo, signos, el acné, que es muy breve lo de acné, y ya de lleno al hirsutismo, y hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy, ¿ya? Y lo que faltaría, ¿no? Ya en la próxima clase empezamos desde acá, desde disfunción ovulatoria, ovario poliquístico, y terminamos con lo demás, ¿ya? Entonces, Chévere. ¿ya?
¿ya? Entonces, eso les está diciendo Will Smith que van a hacer el día de hoy. Entonces, miren, vamos a ver lo que es el hiperandrogenismo. Vamos a empezar con lo primero, que es hiperandrogenismo. Es el término usado para describir los signos más comunes en mujeres con hiperandrogenemia. Hiperandrogenemia es aumento de andrógenos en sangre. ¿Qué signos habitualmente tenemos? Hirsutismo, acné y alopecia. Es también el hiperandrogenismo, es la acción biológica del andrógeno aumentada. Eso quiere decir que en sangre puede que no tengas los andrógenos aumentados, pero a nivel periférico, que es la piel, en el folículo piloso, recuerdan la enzima 5-alfa reductasa, que puede formar sus propios andrógenos y estimular lo que es el folículo pilosebáceo. Entonces, esa acción del andrógeno está aumentada, ¿ya? El estado hiperandrogénico deriva en otras condiciones patológicas, ¿no? Con un amplio rango en órganos y tejidos. Las manifestaciones clínicas son detectadas de acuerdo a la especialidad. Entonces, en los mecanismos del hiperandrogenismo tenemos aumento de la producción endógena de andrógenos suprarrenales, andrógenos gonadales o en tejidos periféricos. Aumento de la biodisponibilidad, o sea, reducción de la sex hormone binding globulin. La sex hormone binding globulin, cuando la hormona está ligada a esta globulina, tiene menor actividad biológica. O sea, como siempre, toda hormona ligada a proteínas no tiene casi nula actividad biológica. Pero cuando tenemos disminuida esta hormona, esta globulina, lo que vamos a tener es más fracción libre de la hormona sexual, por lo tanto, más efecto. También tenemos el bloqueo de la transformación en estrógenos por deficiencia de la P450 aromatasa, aumento de la sensibilidad periférica a los andrógenos y obviamente administración exógena de andrógenos. A nivel dermatológico, o sea, si la paciente presenta acné, ¿a dónde va? Al dermatólogo. ¿Qué va a ver el dermatólogo? Principalmente acné, hirsutismo y alopecia. Por eso es que los dermatólogos nos mandan con frecuencia a sus pacientes con acné, ¿no? Después, en ginecología, ¿qué vamos a tener? Problemas con la regla, infertilidad, dolor pélvico, quistes en el ovario. En el caso del internista, va a ver las manifestaciones asociadas a lo que es la resistencia a la insulina, ¿no? Dislipidemia, hipertensión. Esto tiene relevancia porque cuando veamos síndrome de ovario poliquístico, lo que vamos a ver es que la resistencia a la insulina es el punto de partida para lo que es el ovario poliquístico y el hiperandrogenismo que lo acompaña. Entonces, manifestaciones clínicas, bueno, a nivel de feto, virilización, mínimo desarrollo de los conductos de Wolff, ¿no? Pero en la edad prepuberal tenemos aceleración de crecimiento, aceleración de la edad ósea, hipertrofia muscular, o sea, todo efecto androgénico. En la edad puberal y pospuberal, hirsutismo, irregularidades menstruales, atrofia de las mamas, infertilidad y aumento de la libido. La testosterona es la responsable de la libido, tanto en varones como mujeres, por si acaso. Y acá, bueno, los signos y síntomas son dependientes de la cantidad de andrógenos. Si la cantidad de andrógenos es muy elevada, lógicamente los síntomas van a ser mayores, más evidentes. Entonces, acá tenemos el acné, que es común en adolescentes, varía en relación a la etnia y edad. No hay relación entre los valores de testosterona libre y severidad del acné, pero sí nosotros podemos tener valores de testosterona libre normales, ¿no? Pero con un acné muy severo, por lo mismo que les he dicho hace un rato, que a nivel periférico, el folículo pilosebáceo forma sus andrógenos. Ahora, ya hemos visto hiperandrogenismo, ya hemos visto acné. Entonces, ahorita vamos a entrar a lo que es el hirsutismo, ¿ya? Eso sí es un poquito más largo. Entonces, ¿hirsutismo qué es? Primero, tenemos que ver que hay 3 tipos de vello estructural en el ser humano. El lanugo, que cubre la piel del feto, pero desaparece luego al nacimiento. En los prematuros están llenos de lanugo. Mientras más lanugo tengan, más prematuro es. Eso lo van a ver cuando hagan pediatría. Tenemos también el vello, que es un pelo suave, diámetro menor de 0.3 milímetros, que cubre la mayoría del cuerpo en hombres y mujeres. Ese es el vello. No, eso es normal.
Y el vello terminal, eso sí es lo importante. Es un vello largo, pigmentado, grueso, que tienen diferente extensión en hombres y mujeres. Las mujeres cuentan con vello terminal ¿dónde? En la ceja, en la pestaña, en el cuero cabelludo. El cabello es un vello terminal, en el pubis y las axilas. Eso es normal. El vello grueso es normal en la mujer en esas zonas. El folículo piloso crece en tres fases: la anágena, que es de crecimiento; la telógena, que es de quietud; y la catágena, que es la regresión por apoptosis. El hirsutismo va a producir alteración en el ciclo del folículo piloso, en particular porque se prolonga la fase anágena, o sea, el crecimiento, ¿no? Con la consecuente transformación del vello, que era delgadito, en vello terminal. Y esto es mediado por andrógenos, ¿no? Testosterona, dihidrotestosterona, ¿no? De producción local en el folículo piloso por la enzima 5-alfa reductasa. Ahora, el crecimiento excesivo de vello en las mujeres, que va a ocurrir en áreas anatómicas donde los folículos son sensibles a los andrógenos. Esa es la definición de hirsutismo, o sea, vello terminal, vello grueso, donde la mujer no debería tener vello. ¿Dónde las mujeres no deben tener vello? En la barba, por ejemplo, en el mentón no deben tener vello, las mujeres no tienen bigote. En el pecho, ¿no? Entonces, las patillas, ¿no? Ahorita vamos a ver las localizaciones. El hirsutismo se manifiesta como un excesivo o inapropiado desarrollo y crecimiento de la unidad pilosebácea. Y los andrógenos causan transformación del vello fino, ¿no? Que es fino, suave y pigmentado, en vello terminal en zonas de crecimiento dependiente de andrógenos. La cantidad, tamaño, distribución y progresión del vello tiene influencias raciales, familiares, genéticas y hormonales. Por ejemplo, los indígenas nativos de Norte y Sudamérica son menos velludos, por ejemplo, ¿no? Ahora, también podemos tener, sobre todo, a veces traen a los niños y dicen, ay, que mi hijita es muy velludita, o que mi hijita tiene los vellos del brazo muy gruesos, que eso siempre te preguntan. Pero eso es un exceso de vello de origen no hormonal. Eso se llama una hipertricosis prepuberal. ¿Y eso qué es? Niveles hormonales normales. O sea, la diferencia es que no hay trastorno hormonal que justifique ese vello y generalmente es familiar. Y una pregunta es, ¿siempre ha sido así? O sea, siempre le dice, ¿de chiquita siempre ha sido así? Entonces, ay, sí, desde chiquita es bien velluda, ¿no? Entonces, eso ya te orienta que no es un hirsutismo. Ahora, la presencia del exceso de vello terminal en espalda baja, esternón, abdomen, hombros, glúteos y cara interna de los muslos es anormal. ¿Ya? Son localizaciones principalmente masculinas, o sea, es vello grueso que aparece en la mujer en zonas que no deberían estar y que son zonas principalmente que aparece vello grueso en los varones. ¿Ya? Entonces, para clasificar el hirsutismo se usa la escala de Ferriman. Entonces acá tenemos la escala de Ferriman tiene varios componentes. Entonces, se clasifica 1, 2, 3, 4. Entonces, tú ves a la paciente. Si tiene bigote, o sea, bozo, qué tan grueso es el bozo, la localización, y vas asignando puntos, ¿no? Por ejemplo, acá a nivel esternal, en el abdomen, ¿no? Tú vas viendo y con eso vas cuantificando, vas sumando cuántos puntos tiene. Entonces acá, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, ¿no? 4, 3, 2, 1, ¿ven? Entonces acá ven esta paciente, mire, está llena de pelo, ¿ven? ¿No? Acá también en cara, en el brazo, miren, entre los senos, vello, miren el vello, ¿m? Acá, alrededor de los senos. Acá en el abdomen, miren, ¿ven? ¿No? En el brazo, a nivel del abdomen bajo, miren. O sea, esto pareciera que es un hombre, pues, ¿no? Miren en la espalda, ¿no? ¿No? Y en los muslos, ¿ven? Entonces, nosotros vemos esas localizaciones y calculamos el Ferriman. Ahora, para calcular el Ferriman, obviamente, la paciente debe estar sin depilar, algo que es prácticamente imposible, porque sobre todo en el rostro. Usualmente son pacientes que todos los días, si no se rasuran, se están sacando con cera, entonces es un poco difícil evaluar. Ahora, esa escala de Ferriman
Si está entre 8 y 15 es un hirsutismo leve. Si 16 a 25 es moderado y si sale más de 25 hirsutismo, entre comillas, grave, porque estar llena de pelo no es una cosa grave que comprometa la vida, ¿no? Pero es severo. Entonces, para las personas del Mediterráneo, hispanos y mujeres de Oriente Medio, el ferryman en más de 9 a 10 se considera normal y para las asiáticas, si es más de 2 ya es un hirsutismo. O sea, depende mucho, como les digo, de la etnia. Hay etnias más peludas que otras. Ahora, usualmente cuando vienen a consulta ya son pacientes que la mayoría de pacientes que me los han enviado o me los ha enviado la dermatóloga o me los ha enviado la esteticista que les hace la depilación con láser, porque son pacientes que se hacen láser, se están haciendo un tratamiento de depilación y han ido a varias sesiones y el vello condenado no se va, sigue igual de grueso. Entonces ahí las mandan conmigo. Entonces acá se recomienda que a los pacientes para evaluar el vello no utilizar láser 3 meses o no depilarse con cera 4 semanas o no afeitarse 5 días antes del examen médico, el examen clínico. Pero la verdad eso es bien difícil, ¿no? Entonces, examinar todas las áreas de la paciente que se queja de crecimiento de pelo no deseado o pacientes que tenga oligomenorrea también, ¿no? Te puede decir la paciente, estoy sin regla, o sea, yo ya tengo mis preguntas, ¿no? Tengo por problemas de la regla. ¿Y ha notado que le ha crecido pelito? El pelito está muy grueso. A veces te dicen sí o no. Y dicen sí. ¿Dónde está anotado el pelo más grueso? Acá. Entonces te enseñan, ¿no? Y tú vas buscando. Usualmente yo busco en la espalda, porque es difícil que alguien se rasure la espalda. Usualmente busco en la espalda, a veces si le pregunto a la paciente, los vellos del muslo, si me dicen soy delgaditos, bueno, pero si me dicen no, se ha engrosado, ¿no? Veo el abdomen, ¿no? Veo la carita. Entonces ya con eso ya me ubico. Entonces, el tratamiento del hirsutismo, cosmético, depilación o epilación, ¿no? Compuestos de estrógenos y progestágenos, ¿no? Los progestágenos suprimen el LH y bloquean los andrógenos y el etinilestradiol aumenta la la sex hormone binding globulin, disminuyendo la biodisponibilidad de andrógenos libres. Y también los antiandrógenos, ¿no? Ahí tenemos los bloqueadores del receptor de andrógenos, ¿no? La flutamida, la espironolactona. Y los inhibidores del 5-alfa reductasa, que está incluida el finasterida y la espironolactona. En el caso del hirsutismo, cuando hay que ver en qué contexto está, si es un hirsutismo solito o es parte de un síndrome de ovario poliquístico. Entonces, ahí nosotros vamos a ver qué es lo más conveniente. Lo que sí es de que cuando el vello es gruesito, y obviamente no es algo peligroso, pero es algo muy fastidioso y que a algunas chicas también les acompleja, ¿no? Entonces, lo que yo suelo hacer es decirle, ¿sabes qué? Te vamos a dar tu tratamiento. Yo le puedo dar anticonceptivos. Yo no soy de dar mucho anticonceptivo por los efectos secundarios. Hay muchas chicas que no toleran y aparte que un buen grupo de las pacientes son adolescentes que vienen con la mamá. Entonces, de plano, no te van a aceptar de inicio el uso de anticonceptivos. Eso es lógico. También tienes que tener en cuenta las convicciones religiosas de la paciente y de su familia. Hay pacientes que me dicen, no, yo soy católica, no o soy de evangélica, N religión, y te dicen que no están de acuerdo con el uso de anticonceptivos. Tú dices, bueno, ya, no le doy, no pasa nada. Pero sí les doy esto, les doy la espironolactona. La espironolactona, ustedes saben que es un diurético ahorrador de potasio, pero a la dosis de 100 miligramos bloquea los andrógenos y la 5-alfa reductasa. Y es muy bueno, ayuda bastante. Entonces, con esto todo el mundo está contento. ¿Ya? Flutamida no uso, soy sincera, finasteride tampoco. Yo más uso, me decanto por espironolactona, ¿no? Más que todo porque también la flutamida es un poquito difícil de conseguir y es ya para elevaciones muy marcadas de andrógenos y el finasteride también, ¿no? Y también acá tenemos fármacos supresores, tratamiento farmacológico, ¿no? Fármacos supresores de la secreción de hormonas hipofisiarias, corticoides, supresión de ACTH, ya saben que Canel usa corticoides, el LH, los anticonceptivos análogos del GnRH. Obviamente no vamos a dar corticoides porque el corticoide si lo damos por tiempo prolongado tiene un efecto contrario y la paciente se llena de pelo.
Ahora, si queremos suprimir los andrógenos suprarrenales, obviamente damos corticoides, pero realmente en este caso, en estas pacientes en particular, no queremos suprimir los andrógenos suprarrenales, ¿no? También los anticonceptivos, la ciproterona, los estrógenos, los andrógenos, ¿no? Y vamos a ver. Bueno, estos hasta acá, ¿no? Porque estos ya no los manejo. Ahora, otros medicamentos son la metformina como tratamiento de la resistencia a la insulina, porque la resistencia a la insulina es la base del síndrome de ovario poliquístico. Por eso es que se da tratamiento. Y hoy nos quedamos hasta acá. Ya la próxima semana es la última clase que les tengo que dictar, creo que es la última. Entonces ya para esa fecha ya vamos a terminar con lo demás y vamos a ver lo que es síndrome de ovario poliquístico. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ok. De Creo que todas, no, doctora. ya. De todas maneras, bueno, supongo que su clase con el doctor Albitres empieza a las 5, supongo. Entonces tienen un rato para descansar, ¿ya? Entonces ya nos vemos ya la próxima semana, creo que nos toca, ¿ya? Chéveres, doc. Muchas ¿Ya? gracias. Dios la ¿Ya? bendiga. Gracias, Doc. Listo, Gracias, chicos. Doc. Cuídese. Cuídense, que la fuerza los acompañe. Oye, una pregunta antes que se vayan. ¿Cómo puedo hacer para ver el Snyder Cut? ¿El de la ¿Saben? Liga de la Justicia? Ese mismo, porque como todavía no hay HBO Plus, creo que lo iban a sacar en HBO Plus, pero hay gente que lo está viendo. ¿Ustedes conocen alguna página donde lo pueda ver? Ni idea, doc. Yo también quiero verlo. Oh, ya. Bueno, si alguien sabe, me avisa, pues, ¿ya? Ahí, Ya, doctor, doc. en los comentarios está. Sí, pues son 4 horas. Es como ver esa película, Los 10 Mandamientos en Semana Santa. 4 horas. Qué bárbaro. ¿Ya? Listo, chicos, cuídense. Ya nos estamos viendo, ¿ya? Chévere, doc. Gracias. Ya, Hasta chao. luego, doctora. Buenas tardes. Cuídese. Chao, chao, chicos.